tardes. En atención al apoyo que está realizando la JUFET Género con el análisis de las 3 ejecutorias que están señaladas dentro del temario para el concurso de juezas de distrito en el Poder Judicial de la Federación, pues yo les platicaré de lo que implica la contradicción de tesis 517-2019, que fue resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2020. Bueno, esta contradicción de tesis derivó de los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 9º Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 9º Circuito. En este caso, los antecedentes propios de esta contradicción son los siguientes. En principio, el recurso de queja 449-2019, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual derivó de un juicio de amparo promovido por 2 personas físicas en representación de su hija menor de edad, quien padece una enfermedad y que requiere un medicamento especial para su tratamiento. Las autoridades que señalaron como responsables fueron la Unidad de Medicina Familiar y el Hospital General del IMSS, así como a los 2 médicos tratantes, al propio IMSS y al Consejo Técnico del IMSS. Lo que reclamaba era la omisión de una atención médica integral pronta y oportuna que requería la menor debido a la complejidad de la enfermedad que ésta padecía. Y ellos consideraban que tenía que darle esta atención médica en una unidad de 3er nivel. Además, pues reclamaban la omisión de que se le prescribieran y aplicaran ciertos medicamentos que eran necesarios para su padecimiento, pero que estos no se encontraban dentro del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Por lo tanto, también reclamaban la omisión de actualizar ese cuadro básico. Y pues también en sí, la niña nació en el 2008 y desde que nació fue diagnosticada de esta enfermedad. Ella recibió un tratamiento no solo a través del IMSS, sino a través del Hospital Infantil de México, donde dentro de un programa que se le llama como de acceso expandido, se le administraba un medicamento como parte del protocolo para buscar la autorización de este medicamento como parte ya de los requisitos de aprobación por parte de la COFEPRIS. Y que los quejosos señalaban que este medicamento era necesario para la menor para evitar la degeneración y la progresividad de la enfermedad, por lo que solicitaban su aplicación de una dosis única de este medicamento. De este asunto correspondió conocer al juez segundo de distrito en materia administrativa del Estado de Nuevo León, quien admitió a trámite la demanda y concedió la suspensión de plano, pero lo hizo para efecto de que las responsables de manera inmediata otorgaran la atención médica que requería la menor quejosa y, de ser necesario, y así lo consideraran los especialistas, se le siguiera otorgando el tratamiento que más estime, que mejor fuera para atender el padecimiento que sufre. Y en el entendido de que esta medida cautelar la hacía incluso extensiva para que la menor también recibiera todos los exámenes médicos, tratamientos, diagnósticos, terapias en general, incluyendo las de rehabilitación, que resultaran necesarias para atender y mantenerla con vida y conservar su estado físico que fuera óptimo. Y esto lo señaló que tenían que hacerlo las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad. Inconformes con esta suspensión, pues los quejosos interpusieron el recurso de queja, el cual fue radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con el número 499-2019. Y al momento de resolverlo, pues consideró
que eran infundados los argumentos expuestos por la parte recurrente. En principio, el tribunal colegiado sustentó su determinación en diversos amparos en revisión, resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte, y estableció, pues, que previamente al suministro de medicamentos, pues, el Estado debe garantizar su eficiencia, seguridad y eficacia terapéutica, y que esto se hacía a través del procedimiento que seguía la COFEPRIS para incluirlos dentro del cuadro básico y el catálogo de insumos. Por lo tanto, pues era necesario que ese medicamento estuviera dentro de ese cuadro básico o catálogo de insumos para que pudiera tener esa característica de ser un medicamento idóneo para restablecer la salud de la menor quejosa. Y en el sentido también analizó que pues el hecho de lo relativo a incluir el medicamento en el cuadro básico, así como las etapas que integran este procedimiento para incluirlo el medicamento. El colegiado indicó que de las pruebas aportadas tanto a la demanda inicial eran insuficientes para acreditar de forma presuntiva el interés suspensional de los quejosos, porque el derecho que invocaban a que el medicamento le fuera suministrado a su menor hija no lo tenían reconocido, ya que este no estaba incluido dentro del cuadro básico y por lo tanto la suspensión de plano no le generaba perjuicio al no haberse analizado lo relativo a la inclusión del medicamento en el cuadro básico y catálogo de insumos para la salud. Posteriormente, el segundo criterio que se analizó en esta contradicción de tesis fue el contenido en el recurso de queja 73-2018 del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito. Este asunto derivó del juicio de amparo que presentó en 2008 una persona física en contra de diversas autoridades, en específico reclamando la omisión de surtir un medicamento prescrito por su médico tratante. Y en el sentido de haciendo la alusión o la precisión en su demanda de que este medicamento era novedoso y que por lo tanto, y que atendiendo a la opinión médica de su médico tratante, era el único indicado para combatir el tipo de enfermedad que él padecía. Y también solicitó pues la suspensión para el efecto de que se surtiera y se le proporcionara el medicamento que requería por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico la Delegación Estatal del Estado de Chihuahua. En este caso, el asunto correspondió conocer la jueza 10º de distrito en el estado de Chihuahua, quien radicó el amparo con el número 1115/2018. Y ella negó la suspensión provisional haciendo alusión a que estimó que el acto que estaba reclamando ser un acto negativo, por lo que los efectos de la suspensión constituyen materia del fondo del asunto principal. Eso en cuanto a la inclusión de la negativa de proporcionarle y surtir dentro del cuadro básico el medicamento, pero le concedió la suspensión para el efecto de que le brindara al quejoso las autoridades responsables el acceso a la salud, siempre y cuando justificara ser derechohabiente del instituto responsable y que incluyendo solamente la disponibilidad de los medicamentos y los insumos esenciales que estaban dentro de su cuadro básico de insumos, así como también para que se le siguiera prestando o se le prestara la atención médica, comprendiendo las actividades preventivas y curativas que tiene como fin el diagnóstico y tratamiento oportuno y la rehabilitación de la enfermedad que éste padece. En contra de esta determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, la cual se radicó en el primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo, con el número 73/2018.
y en este caso el colegiado modificó los efectos de la suspensión. Para ello estableció en principio que el tratamiento, lo que es el quejoso solicitó que se le proporcionara un medicamento como parte del tratamiento necesario para su enfermedad. Así como que el artículo 147 de la Ley de Amparo permite que la suspensión del acto reclamado pueda concederse con efectos restitutorios provisionales y anticipados con apoyo en la apariencia del buen derecho, la apariencia del buen derecho, el que lleva implícito el peligro en la demora. Para otorgar la suspensión, el colegiado estableció que comprende el derecho a la salud y que el Estado está obligado a protegerlo y garantizarlo, lo que implica, entre otras cosas, el acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, tal y como lo establece y lo prevé el artículo 4º constitucional. También indicó que tomando una postura progresista, pues determinó que los servicios básicos de salud consisten en la disponibilidad de los medicamentos y demás de insumos esenciales para que las personas tengan garantizada su salud. Y que para ello existe un cuadro básico proporcionado por el sector salud, pero que la existencia de ese cuadro básico no puede considerarse como una restricción para los beneficiarios, sino un piso mínimo del cual partir, lo cual implica que se pueden suministrar medicamentos que no estén dentro de este cuadro básico, como aquellos que son novedosos, siempre y cuando exista la prescripción médica al respecto. Y concluyó que pues existía la probabilidad de que el quejoso se le debiera suministrar el medicamento que solicitó porque este había sido prescrito por su médico tratante. Además de que consideró que el solo hecho de que el juez haya negado la suspensión porque no estaba dentro del cuadro básico, pues era una situación que no era suficiente para decir que no tenía ese carácter, esa apariencia del buen derecho, pues la autoridad nunca se aseveró que este no fuera el idóneo para combatir la enfermedad que padece. Y derivado de esto, el colegiado emitió una tesis aislada, la de rubro suspensión provisional en el amparo promovido contra la omisión de un organismo de seguridad social de administrar un medicamento por no estar incluido en el catálogo institucional de insumos, procede concederla con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite al quejoso el medicamento si acredita que su médico se lo recetó. El otro criterio que estaba en contradicción es el proveniente del amparo en revisión 136-2015 del primer tribunal colegiado del 9º circuito. Este asunto derivó del amparo indirecto promovido por una persona en mayo de 2013, donde reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades la negativa de suministrarle X medicamento, el cual era necesario para el tratamiento de la enfermedad que padecía. Posteriormente formuló ciertas ampliaciones de la demanda en las que reclamó a diversas autoridades la inclusión de ese medicamento en el cuadro básico y en el catálogo de insumos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y demandó de la clínica hospital correspondiente el otorgamiento del medicamento en las condiciones prescritas por un médico especialista que lo trataba él de manera privada. De este asunto conoció el juez tercero de distrito en el estado de San Luis Potosí, quien lo radicó con el número 633-2013. Y este juzgador, en sentencia definitiva, negó el amparo bajo el argumento de que eran insuficientes los dictámenes periciales médicos en los que concluyó la urgencia del otorgamiento del medicamento para sustituirlo o suplantar el procedimiento que realizan las instituciones del sector salud para incluir el medicamento en el cuadro básico, ya que se indicó que la sola receta por parte del médico tratante pues no era suficiente para acreditar el derecho del quejoso a que se le suministrara ese medicamento, ya que al no estar dentro de este cuadro básico, pues no existía o no estaba comprobado la seguridad terapéutica y eficiencia del fármaco.
por lo que concluyó que la negativa de suministrarle este medicamento pues no contravenía el derecho a la salud del quejoso. El quejoso interpuso recurso de revisión en contra de esta determinación, la cual fue del conocimiento del primer tribunal colegiado del 9º circuito, y estableció que la negativa del juzgado de distrito era incorrecta, pues consideró que el Estado está obligado a garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud reconocido en el artículo 4º constitucional, el cual comprende, entre otras cosas, el derecho al acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Para sustentar su determinación, el colegiado indicó que el derecho a la salud no solamente está contemplado en nuestra Carta Magna, sino también en algunos tratados internacionales, como es el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y el 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y refirió que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la integridad personal está íntimamente relacionado con la salud. Y por tanto, con estos argumentos, pues concluyó que el suministro de fármacos del cuadro básico no necesariamente se refiere al catálogo del sector salud elaborado en una época determinada, sino que pues existen ocasiones en que los medicamentos son de descubrimiento reciente o que son necesarios para atender enfermedades que merecen pues una atención igual o mayor por parte del sector salud. Por lo que el hecho de que no estén incluidos dentro del cuadro básico, pues es una cuestión ajena al derecho a la salud del individuo y por lo tanto, pues tiene que resguardarse principalmente el derecho a la salud. Y el colegiado también determinó que esta postura progresista había sido pronunciada o había sido sostenida por la Suprema Corte y lo llevó al tribunal a considerar que el hecho de que determinados medicamentos no estén incluidos en el cuadro básico no significa que la obligación de administrarlos desaparezca. Esto siempre y cuando exista una prescripción médica al respecto. Y por lo tanto, consideró que si el medicamento mencionado está aprobado por el examen y análisis riguroso de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogos del Insumo del Sector Salud, es evidente la obligación del Estado de procurar su disponibilidad. ¿Esto por qué lo señaló? Lo señaló porque dentro del juicio la autoridad responsable aportó pruebas para efecto de demostrar que él ya había incluido dentro del cuadro básico este medicamento. Sin embargo, fue omisa en aportar las pruebas suficientes para acreditar que además de que ya estaba incluido dentro del cuadro básico, este medicamento ya había sido suministrado de manera eficiente al quejoso. Por lo tanto, estimó que debía concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables realizaran las gestiones necesarias para procurar la disponibilidad del mencionado medicamento, para suministrarlo a sus beneficiarios, en especial al quejoso. Y esto entendiendo lo que debía de hacerlo en la cantidad, calidad y periodicidad en los términos indicados por el médico tratante. Y derivado de ello, procedió o emitieron la tesis aislada de rubro, derecho a la salud, derecho humano a la protección de la salud. Para garantizarlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe suministrar a sus beneficiarios los medicamentos que se les prescriban, aun cuando no estén incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Posteriormente, la segunda sala realizó realizó dos apartados. Primero, señaló que no existía contradicción de tesis entre lo resuelto por el primer tribunal colegiado del 9º circuito. Ello en razón de
que, bueno, entre este y los otros dos contendientes. Esto lo señaló porque aun y cuando los tres órganos jurisdiccionales interpretaron qué se debía entender por derecho a la salud en términos del artículo 4 constitucional, y sobre todo determinar si existía obligación por parte de los órganos públicos de suministrar medicamentos que no han sido incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Dos de ellos lo hicieron para efecto de decidir la procedencia de la suspensión provisional, mientras que el primer tribunal colegiado del 9º Circuito emitió un criterio de fondo. ¿Por qué lo realizó? Al resolver el amparo en revisión en contra de la sentencia emitida por el juez de distrito. Y realizó la sala, pues realizó una semblanza de lo que resolvieron cada uno de los tribunales. Indicó que en el amparo en revisión 136-2015, el primer tribunal colegiado del 9º Circuito emitió sentencia definitiva en contra del acto reclamado, bueno, en donde el acto reclamado era la negativa de suministrar medicamento que no estaba previsto en el cuadro básico de insumos del sector salud, y consideró que el Estado estaba obligado a proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud, reconocido en el artículo 4 constitucional, y comprendía, entre otras cosas, el derecho a acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Y concedió el amparo porque no obraba en el expediente alguna prueba que demostrara que le había sido suministrado el medicamento que requería el quejoso, por lo que se transgredía en su perjuicio el derecho humano a la salud. Indicó que al resolver el recurso de queja 499-2019, el colegiado se pronunció respecto de la suspensión provisional solicitada en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó al IMSS la omisión de actualizar los insumos en el cuadro básico respecto de un medicamento que requería la menor para efecto de atender el padecimiento que requería. Y el tribunal consideró que en la suspensión no se cubrieron los requisitos previstos en el artículo 128, en específico el relativo a acreditar el interés jurídico o legítimo, porque con independencia de que existiera una prescripción médica y un informe médico por el médico tratante, pues el medicamento que solicitaba se le aplicara no estaba incluido dentro del sector básico, dentro del cuadro básico del sector salud. Y por lo tanto, pues no existía la certeza de que este medicamento fuera eficaz y eficiente para el tratamiento del padecimiento que tenía la menor. Y por su parte, al resolver el recurso de queja 73-2018, pues el tribunal colegiado se pronunció sobre la suspensión provisional dictada en el juicio de amparo, y en este indicó que las autoridades responsables tenían que otorgar, bueno, más bien otorgó la suspensión con efectos restitutorios provisionales y anticipados en atención a la apariencia del buen derecho, el cual sostuvo que las instituciones tienen la obligación de administrar dichos medicamentos e insumos, aun cuando no estén comprendidos dentro del cuadro básico del sector salud, ya que puede tratarse de medicamentos novedosos necesarios para atender una enfermedad determinada, con la única limitante o con la única exigencia de que este medicamento hubiera sido suministrado por un médico tratante, es decir, prescrito por un médico. Y por lo tanto, no bastaba con que se negara el amparo con el hecho de que no estaba previsto dentro del cuadro básico. Por lo tanto, en atención a esta situación, consideró que no existía contradicción de tesis en relación con lo resuelto con el primer tribunal colegiado del 9º Circuito en el amparo en revisión 136-2015. Por lo tanto, dejó de lado esta determinación para efectos del análisis de la contradicción. Posteriormente, en el considerando quinto,
estableció que sí existía contradicción entre los criterios sustentados por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito y el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 16º circuito. Lo anterior, pues ambos órganos emitieron sus pronunciamientos en recursos de queja en los que se impugnó la suspensión provisional decretada en diversos juicios de amparo indirecto. Y tomando en consideración de que en estos juicios de amparo, lo que se reclamó fue la omisión de los organismos de seguridad social de suministrar un medicamento que no estaba previsto dentro del cuadro básico y el catálogo de insumos del sector salud. Volvió a hacer un análisis de lo que sostenía cada una de las partes, más bien cada uno de los tribunales en las resoluciones respectivas, y una vez realizada esa reseña, determinó que ambos tribunales emitieron sus resoluciones respecto a la procedencia y alcances de la suspensión provisional en los juicios de amparo en los que se había reclamado la omisión o negativa de un organismo de seguridad social, es decir, de una entidad pública, de suministrar un medicamento que no estaba incluido en el cuadro básico, pero que había sido prescrito por un especialista independiente. En ambos casos era el mismo supuesto. Y por lo tanto concluyó que sí existía contradicción de los criterios al existir divergencia en la forma en que se había resuelto uno y otro. Bueno, y en ese sentido, lo que se advirtió como punto de divergencia en ambos criterios es que ambos tribunales dijeron que procedía la concesión de la suspensión provisional para el efecto de que la institución de seguridad social suministre el medicamento solicitado por el quejoso, por así haberlo recetado un médico especialista ajeno a esa institución. La divergencia estaba en este punto, ya que uno decía que no se podía suministrar al no estar dentro del cuadro básico, y el otro decía que bastaba con que estuviera en el cuadro, que aun y cuando no estuviera dentro del cuadro básico, bastaba para suministrárselo si había sido prescrito por un médico tratante. Para efecto de determinar el criterio que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia, pues la segunda sala en un principio inició su estudio analizando que conforme al artículo 107, fracción 10ª de la Constitución, pues más bien los actos reclamados en un juicio de amparo pueden ser suspendidos en los casos y en las condiciones que están previstos en la ley, y que para analizar la procedencia de esta suspensión, pues se debe realizar un análisis ponderado entre lo que se conoce como la apariencia del buen derecho y el interés social. Asimismo indicó que cuando proceda la suspensión a petición de parte, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, los jueces de distrito deben ordenar la tramitación del incidente relativo por cuerda separada y por duplicado. Posteriormente indicó que para efecto de determinar la procedencia de la suspensión, pues en principio debe constatarse la certeza del acto reclamado. Señalando que tratándose de la suspensión provisional, pues esta constatación de la certeza va a realizarse atendiendo a las manifestaciones que el quejoso haya realizado en su escrito de demanda, así como de los elementos que se adviertan tanto de esta demanda como de los documentos que a ella se acompañan. Una vez que se acredita la existencia del acto reclamado, pues se deberá verificar si este acto es susceptible de ser suspendido, ya que pues a ningún fin práctico conduciría el analizar el resto de los requisitos establecidos y el acto por su propia naturaleza no admite ser paralizado. En los casos en que el acto admita una suspensión, se dijo que se debía analizar si se cumplen los requisitos señalados en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo.
Esto es, que lo solicite el quejoso y que con su concesión no se siga a perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Así, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, pues se estableció que el juzgador debe realizarlo siempre que la naturaleza del acto lo permita, un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones del orden público. Y solo en el caso de que existan estas condiciones, pues se concederá la suspensión con los requisitos y los efectos que se fijen debidamente en la resolución correspondiente. Asimismo, indicó que pues, el artículo 139 de la Ley de Amparo establece que de existir un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con con efectos de difícil reparación para el quejoso, pues también debe ordenarse que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta la emisión de la resolución que se dicte respecto de la suspensión definitiva. Siempre tomando en consideración que con las medidas tomadas en la suspensión no se defrauden derechos de terceros o se evite perjuicios a los interesados, hasta en donde sea posible y siempre que no quede sin materia el juicio de amparo. Asimismo, se indicó que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión definitiva podría consistir en que las cosas se mantengan en el estado que guarden, o bien, de ser jurídica y materialmente posible, podrían restablecerse provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. En tanto, se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Y asimismo se indicó que conforme al artículo 157 de la Ley de Amparo, se aplicará a la tramitación de la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución definitiva en lo que pueda favorecer al quejoso. Posteriormente, en atención a la relevancia que tenían para el asunto en particular, la segunda sala citó diversos criterios relativos a los efectos de la suspensión provisional. Entre ellos, el relativo a la contradicción de tesis 255-2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se indicó que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto y que por virtud de ella el quejoso sigue gozando de la garantía que pretendía o que pretende arrebatársele a través del acto reclamado, y esto mientras se resuelve el juicio de amparo en el fondo. También indicó la primera sala en este criterio que la suspensión no solamente puede actuar o no solamente tiene como efecto la paralización del estado de las cosas para impedir que el acto se materialice como una medida conservativa, sino también en ocasiones puede actuar como una medida de restablecimiento del quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado por el acto reclamado, es decir, como una tutela anticipada. Y esto teniendo siempre como punto eje que la suspensión no puede llevar a constituir derechos que el quejoso no tiene antes de solicitar la medida cautelar, y sino un derecho, sino más bien es la necesidad de proteger un derecho que corre peligro mientras dura el proceso. Por lo tanto, si no existe ese derecho con anterioridad a la solicitud de la medida, pues no se justifica la concesión de la suspensión. Y también en este criterio se estableció que la suspensión anticipada de los efectos protectores del amparo equivale a un amparo provisional o provisorio,
pues mantiene al quejoso en el goce del derecho alegado hasta en tanto se dicta la resolución ejecutoria. Y con esto, pues, se garantiza la eficacia de la institución del juicio de amparo. Y, por tanto, concluyó que la primera sala ha sostenido que lo determinante para resolver si se concede la suspensión provisional es el análisis de la apariencia del buen derecho, como entendida esta como el juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión del quejoso o de la inconstitucionalidad del acto frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. Es decir, la apariencia del buen derecho es ese juicio preliminar y de manera preventiva que realiza el juez de amparo para efecto de determinar que en este momento existe una alta posibilidad de que el quejoso efectivamente tenga ese derecho garantizado a su favor. También indicó que respecto de los efectos de la suspensión, existía el criterio sostenido por la misma segunda sala al resolver el amparo en revisión 915-2016, donde se estableció que en cada uno de los, donde se permite que el juez en cada uno de los casos realice un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, el cual puede cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que se anticipe la probable solución del fondo del juicio es un adelanto provisional, solamente para efectos de la suspensión, el cual, como ya lo dijimos, es un análisis provisional y cautelar sin todos los elementos de prueba, sino solamente con lo que en ese momento se tiene en el juicio. Asimismo, indicó que la apariencia de la existencia del derecho o la apariencia del buen derecho apunta a que con las pruebas que existen hasta ese momento exista una credibilidad objetiva y seria que descarte una manifestación por parte del quejoso que sea infundada o temeraria, lo que se logra a través del conocimiento superficial que realiza el juez de amparo de los datos de prueba y de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su demanda. Y va dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Les digo, es ese juicio probabilístico que realiza el juez de amparo para determinar de manera probable que existe ese derecho aparte del quejoso. Asimismo, indicó que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente en la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Por lo tanto, el juicio preliminar que se realiza en la suspensión provisional, pues debe ajustarse a las características propias de esta primera medida. Y debe atenderse, como ya lo habíamos señalado, a las manifestaciones vertidas por el quejoso al momento en su escrito de demanda, así como los elementos que se adviertan de ella y de los documentos que haya acompañado a su demanda. Asimismo, pues también la segunda sala volvió a reiterar esa obligación del juzgador de que cuando considere que existe el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, pues este debe fijar los requisitos y efectos de la medida que él estime necesarios para garantizar que evite daños y perjuicios al propio quejoso, a terceros y sobre todo que que el juicio de amparo no vaya a quedar sin materia y que se restituyan de manera provisional el derecho violado. Una vez realizado estos criterios, pues volvió ya a lo que es el fondo, la materia del asunto en análisis y determinó que en los recursos de queja en los que se emitió los criterios materia de la contradicción de tesis que se analiza, pues la controversia se había centrado en el sentido de si procedía o no la suspensión provisional.
para ordenar el suministro gratuito de medicamentos solicitados por el quejoso, en el sentido de que en los recursos se consideró que el medicamento no estaba previsto en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector público en la época en que se solicitó la suspensión. Y como justificación de esa necesidad de idoneidad del tratamiento, los quejosos habían exhibido la receta médica o prescripción de su médico tratante y en ambos casos también este médico tratante no pertenecía a la institución de seguridad social a la cual los quejosos le estaban reclamando la omisión de otorgarles el medicamento. Con el fin de evaluar la procedencia de la medida suspensional y los efectos que ésta debiera tener, sobre todo para dilucidar los alcances de la obligación de las instituciones de seguridad social respecto del suministro de medicamentos que no están previstos en los catálogos oficiales de medicamentos o insumos, y esto relacionado con el pronunciamiento del derecho a la protección de la salud reconocido por el artículo 4 constitucional, la sala de la Corte estableció ciertos razonamientos para justificar el criterio al que llegó. En principio indicó que tanto la Ley del Seguro Social como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores regulan la prestación en especie del seguro de enfermedades o salud y que ésta comprende la atención médica preventiva, la atención médica curativa y de maternidad y la rehabilitación física y mental. Asimismo, indicó que para los efectos de la prestación de los servicios básicos de salud, el artículo 28 de la Ley General de Salud establece que existe o que debe existir un compendio nacional de insumos para la salud, el cual es elaborado por el Consejo de Salubridad Nacional General, al cual se deben ajustar las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y que en este se agrupan o codifican los insumos de la salud con que cuentan ellos para hacer frente a las enfermedades de las personas que atienden. Y también indicó que en su elaboración se incluye la participación tanto de la Secretaría de Salud como de las instituciones públicas de seguridad social y algunas otras dependencias del Ejecutivo Federal. Indicó que este compendio de insumos fue adoptado en una reforma del 2019 y antes de esta modificación se ordenaba la elaboración de un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel. Y también indicó que el artículo 29 de la Ley General de Salud, pues prevé que el Compendio Nacional de Salud es el que es donde se determinan la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para garantizar la salud de las personas y que el Estado está obligado a garantizar su existencia permanente y su disponibilidad a la población que lo requiera, en coordinación con las autoridades competentes en el ramo de salud. Asimismo, estableció que cada una de las instituciones, además de este cuadro nacional de insumos, cada una de las instituciones de seguridad social cuentan con sus propios cuadros básicos de medicamentos e insumos. Y estos pues son elaborados por las autoridades correspondientes, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Respecto del primero, del IMSS, se llama Cuadro Básico de Medicamentos y respecto del ISSSTE se llama Catálogo Institucional para Insumos de la Salud. También concluyó
que la prestación de los servicios médicos por parte de las instituciones de seguridad social establece que se deben considerar como servicios básicos de salud la atención médica integral que comprende la atención médica de carácter preventivo, las acciones curativas, las paliativas, las de rehabilitación y que también incluye la atención de urgencia, así como la disponibilidad de los medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Y de manera destacada indicó que conforme el artículo 222 de la Ley General de Salud, se va a conceder una autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demuestre que estos, sus procesos de producción y las sustancias que contienen reúnen las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas para efectos de efectivamente servir para restituir la salud de las personas. Tal registro es necesario para la comercialización y suministro de los medicamentos, de manera que no puede autorizarse al margen de que se establezcan en los cuadros básicos oficiales un medicamento, en el entendido de que si está, aun y cuando estén dentro de los cuadros básicos oficiales, si un medicamento no tiene este registro por parte de la COFEPRIS, pues este no va a cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes. Después estableció que existen diversos criterios en los que donde ya se ha analizado lo relativo al suministro de medicamentos y estableció que, bueno, el análisis de ciertos casos. En principio, analizó el amparo en revisión 2231/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció que lo que dio origen a ese criterio fue una demanda en la que se reclamaba el otorgamiento de 3 medicamentos para el tratamiento del SIDA, en el entendido de que estos no habían sido incluidos en el cuadro básico y catálogo de medicamentos del 96, no obstante que estaban disponibles en el mercado y que respecto de estos medicamentos la Secretaría de Salud ya había otorgado el registro sanitario correspondiente, pero que no podían ser prescritos porque no estaban dentro de ese cuadro básico. El juez federal consideró que las autoridades federales, al no incluir en el cuadro básico las citadas medicamentos, no contravenían el derecho de protección a la salud, porque no existía una norma que las obligara a suministrar al quejoso específicamente los medicamentos que él pretendía y que no podía traducirse en ese, que el solo hecho de que se los hubiera prescrito un médico no se podía traducir en ese derecho subjetivo que tenían para otorgárselos. El Tribunal Pleno declaró fundado el agravio relacionado con el alcance del derecho a la protección de la salud y modificó la sentencia recurrida. Estableció que el derecho a la protección de la salud sí se traduce en el derecho subjetivo a recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, sin que obste el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud. Pues estas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad. Posteriormente, indicó que existían también diversos criterios por parte de la segunda sala, donde resolvió o donde se analizó la obligación del IMSS de prescribir y suministrar un medicamento huérfano que no estaba incluido en el cuadro básico o catálogo básico de insumos, en el entendido de que los medicamentos huérfanos son aquellos que están destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras. En este caso,
se concluyó que los quejosos no acreditaron de manera contundente y plena que existía una mayor seguridad, eficacia terapéutica y eficacia del medicamento huérfano que solicitaron, y tampoco demostraron que el tratamiento que recibían por parte de las autoridades no haya sido seguro, eficaz y suficiente. En este caso, se determinó que la negativa de otorgar el medicamento que ellos solicitaban no contravenía el derecho a la salud, porque si bien es cierto, este derecho implica la disponibilidad este derecho implica la disponibilidad de los medicamentos que resulten eficaces, seguros y eficientes, pues en una interpretación al contrario, pues también el derecho a la salud se protege cuando no se suministra un medicamento que no ha sido comprobado su eficacia, seguridad y eficiencia. Por lo tanto, si no está incluido dentro del cuadro básico o no ha sido no se le ha otorgado el registro por parte de la COFEPRIS, pues no existe esa violación al derecho humano. Por lo que la sala determinó que el derecho a la protección de la salud no implica que el instituto esté obligado a suministrar cualquier medicamento que le sea solicitado por el derecho habiente, sino que está supeditado a la prestación del servicio con base en el cuadro básico y catálogo de insumos, y por tanto solo podrá prescribir y suministrar los medicamentos que se encuentren incluidos en dicho cuadro. Por lo tanto, la sala concedió el amparo solamente para el efecto de que, con fundamento en el artículo 27 del reglamento interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, el instituto solicitará a la comisión correspondiente la posibilidad de incluir dentro del cuadro básico al fármaco que solicitaban los quejosos. Y una vez seguido el procedimiento correspondiente, pues estará en aptitud de decidir sobre su seguridad, eficiencia, eficacia terapéutica. Posteriormente, también señaló como base o como antecedente de este derecho humano a la salud el amparo en revisión 251-2016, donde la segunda sala abordó un caso en el que se planteó la violación que existió una discriminación en el derecho a la atención médica integral. Y en lo que se reclamó al Instituto Nacional de Psiquiatría la negativa de proporcionar ciertos medicamentos que fueron proporcionados por médicos del propio instituto con el argumento de que el paciente era ambulatorio. Ello aun y cuando los medicamentos sí estaban incluidos en el cuadro básico y el catálogo de insumos correspondiente. Y en este caso, la segunda sala tomó en consideración que efectivamente el instituto omitió darle una atención integral al quejoso porque le negó los medicamentos que personal médico de la misma institución le recetó, y además porque en sustitución no le otorgó la orientación adecuada para canalizarlo a la institución correspondiente que le podía otorgar los medicamentos. Y por lo tanto se consideró que no existía un debido respeto al derecho a la salud de las personas. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la obligación progresiva del derecho a la salud en relación con el suministro de medicamentos implica por lo menos otorgarlos sin discriminación para todas las personas general y en particular a los grupos vulnerables. Pero también precisó que tal obligación del Estado no implica que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que esto va a suceder una vez que estos han sido definidos o establecidos por los propios estados como parte de sus cuadros básicos de salud. Y solo en ese caso va a existir esa obligación o el deber de otorgarlos. Posteriormente, también analizó el recurso de revisión 57-2019,
donde un menor de edad reclamó la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de Salud de armonizar la normatividad correspondiente en cuanto al uso terapéutico del tetrahidrocannabinol por considerarla una omisión reglamentaria. En este caso, el menor era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le proporcionaba un tratamiento a su padecimiento y de manera alterna su médico neurólogo pediatra, que era ajeno a la institución, le prescribió una preparación que tenía tetrahidrocannabinol. El quejoso tenía atención médica por el instituto y se le recetaba cierto medicamento, además del que le había prescrito su neurólogo pediatra externo. Pero el quejoso, derivado de ser derechohabiente, solicitó al IMSS le proporcionara ese medicamento, pero se le negó porque no estaba dentro de los cuadros básicos y sobre todo derivado de la falta de normatividad, porque el momento el fármaco con esa sustancia no se podía comercializar o adquirir en el mercado nacional. Y en este caso, la segunda sala concedió el amparo para que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, cumplieran con su obligación establecida y por lo tanto realizaran las medidas o todo lo necesario para analizar la obligación de suministrar medicamentos esenciales y sostuvo que las personas tienen derecho a recibir medicamentos sin importar que estos sean de reciente descubrimiento y siempre y cuando se justifique que el suministro de este medicamento ofrezca un mejor resultado para su padecimiento o dolencia. Es decir, se justifique la mayor eficacia para lograr el más alto nivel posible de salud. Por lo tanto, se estableció que el Estado debía proporcionar a las personas que lo soliciten aquellos medicamentos que curen o alivien la enfermedad, siempre y cuando su calidad y cantidad haya sido científicamente respaldada para otorgar un mejor bienestar al paciente y que hayan sido prescritos por médicos calificados. Posteriormente, bueno, pues ya una vez analizado esto, pues advirtió que existían diversos precedentes en relación a lo que es el cuadro básico de salud, pero que no todos tenían una misma, o sea, que eran múltiples supuestos en los que podría analizar. Por ejemplo, analizó que el Tribunal Pleno abordó la necesidad de otorgar un medicamento que en el momento en que se emitió el fallo tenía el carácter de novedoso. Y se analizó la pertinencia de proporcionar en otros se analizó la pertinencia de proporcionar un medicamento huérfano respecto del que se alegaban posibles riesgos para la salud del paciente. Y en un tercer caso, pues se analizó lo relativo a la no inclusión del medicamento debido a esa omisión reglamentaria para el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol, que ya había sido reconocido por la ley como con posibles sustancias médicas. Y un precedente más, incluso se refería a la falta de inclusión de un medicamento mencionado dentro del cuadro básico. Bueno, más bien no fue a la falta de inclusión en el cuadro básico, sino a la negativa de la autoridad de suministrarlo en atención a las circunstancias o características particulares del paciente. Por lo tanto, pues existe o se demostró la diversidad de supuestos fácticos que pueden presentarse en torno a la no inclusión de un medicamento en el cuadro básico de medicamentos e insumos, los cuales pues han determinado las medidas restitutorias que se deben dictar en cada caso concreto. Y también se advierte la posibilidad de la negativa de la autoridad de cuando este medicamento sí está previsto en dichos catálogos. En todos estos precedentes se ha sostenido que la no inclusión de un medicamento en los cuadros o compendios oficiales de medicamentos no es un obstáculo insuperable para que las instituciones públicas lo proporcionen.
pero eso no lleva a concluir que siempre la reparación de la salud deba consistir en que se le suministre el medicamento solicitado en la demanda. Y tampoco puede afirmarse que sea un derecho absoluto e incondicional a recibir por parte del Estado cualquier medicamento que se le solicite, con la sola justificación de que se le recetó por un médico especialista. En este caso, la Corte analizó también lo relativo al caso Poblet Vilches y otros contra Chile, que es un caso donde la Corte Interamericana se pronunció sobre el derecho a la salud. Y en este caso, pues tomó en cuenta también la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y destacó destacó lo referente a cuáles son los componentes del derecho a la salud. Y la Corte analizó los estándares relacionados con el derecho a la salud en situaciones de urgencias médicas, así como respecto de las personas mayores. La Corte recordó que ya se había precisado que la obligación general del Estado se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud. E indicó que pues el derecho a la salud se satisface cuando existe disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad por parte de los servicios médicos que otorga el Estado. En relación a la aceptabilidad, pues la Corte Interamericana destacó que el paciente siempre debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento y frente a ello respetar su voluntad. En cuanto a la accesibilidad, pues se refiere que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna y dentro de la jurisdicción del Estado que se aparte. En cuanto a la calidad, dispuso que además de ser aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser también los apropiados desde el punto de vista científico y médico y deben ser de buena calidad. Además de que el médico, el personal debe ser médico capacitado, los medicamentos y el equipo hospitalario deben ser científicamente probados y estar en buen estado. Además de que debe existir acceso al agua limpia, potable y condiciones sanitarias adecuadas donde se preste el derecho o los servicios inherentes al derecho a la salud. En cuanto a la exigencia de la disponibilidad de los servicios de salud, pues indicó que se deben incluir los medicamentos esenciales definidos dentro del programa de acción sobre medicamentos esenciales para la OMS. Y en relación con la calidad, se exige que los medicamentos y equipos hospitalarios sean científicamente aprobados y en buen estado. Por lo tanto, la falta de inclusión, la segunda sala concluyó que la falta de inclusión del medicamento en el cuadro básico de medicamentos o insumos no basta para justificar la negativa de la institución de seguridad social para otorgar el medicamento solicitado como parte del tratamiento a que está obligada a prestar, pero que la sola prescripción del medicamento por un especialista ajeno a las instituciones públicas también es insuficiente para vincular al Estado a suministrar un medicamento que no esté incluido en ese catálogo. Por tanto, la suspensión de un acto, cuando se reclame un acto consistente en la omisión de proporcionar un medicamento no incluido en el cuadro básico, debe atenderse no solo en atención a si es prescrito o no por un médico, sino también es necesario que exista que este medicamento ya esté establecido dentro del cuadro de insumos básicos para efecto de garantizar esa eficiencia en la atención médica para las personas. Ahora,
Esto lo hace en atención a que si bien como juzgadores de amparo gozamos de amplias facultades para valorar los documentos que nos son exhibidos, en la determinación de la suspensión provisional ante la falta de una gran cantidad de elementos, pues no es posible determinar con certeza si el medicamento solicitado consiste en el tratamiento adecuado para el quejoso, en tanto que pues incluso aún no hemos requerido los informes de las autoridades responsables. Además de eso, pues no somos peritos en medicina para poder evaluar o modificar la prescripción de un médico tratante, de manera que la determinación únicamente pueden causar provisionalmente medidas precautorias y urgentes para la protección de la salud de los promoventes, pero sin sustituirnos en el ámbito técnico de decisión que corresponde a los médicos tratantes y a las autoridades responsables. Por lo tanto, la sala determinó que no podría ordenarse el otorgamiento de un medicamento respecto del cual no se ha demostrado que cuenta con el registro sanitario expedido por la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque, como ya se dijo, nosotros no tenemos la calidad técnica para justificar la idoneidad de esta medida. La sala determinó que no se soslayaba que existían diferentes, había supuestos en los que la salud de los quejosos estaba comprometida a tal grado de que existía una alta probabilidad de que el retraso en la adopción de las medidas pudiera poner o derivar en daños graves y perjuicios irreparables en la vida o integridad de las personas. Sin embargo, esa situación de urgencia no puede constituir una razón para que el juzgador ordene de manera inmediata y sin verificación técnica alguna el suministro del medicamento solicitado. Por lo cual, ya que de hacer esto podríamos incluso poner en riesgo la salud del promovente. Por lo tanto, consideró que ante esta situación de una posible gravedad o la existencia de daños y perjuicios irreparables, más bien nos exige estar en una situación de cautela y que dictemos medidas apropiadas al interés de la salud del quejoso para garantizar que se le suministre el mejor y más adecuado medicamento para la atención de su padecimiento, con la debida supervisión médica. Ya que de no realizar la verificación de la existencia del registro sanitario o la posible evaluación previa y confiable de los médicos de la institución responsable, pues nos estaríamos sustituyendo en la valoración médica necesaria por parte de un especialista. Por lo tanto, no podemos ordenar directamente la suspensión provisional del suministro o aplicación del medicamento en cuestión sin los elementos o requisitos necesarios y determinantes para justificar lo conducente. Por lo tanto, estableció que el juzgador debe proveer que la autoridad responsable debe demostrar que ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar la atención médica de los quejosos y garantizando que estos reciban la atención médica de calidad necesaria, así como que se les haya respetado el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga por parte del médico tratante, y del que deriva precisamente que su solicitud médica sea autorizada mediante la verificación técnica razonable y que no se limite solamente a la constatación de la existencia del medicamento en el cuadro básico de medicamentos e insumos. Esto siempre y cuando el medicamento cuente con el registro respectivo por la COFEPRIS. Es decir, el médico tratante puede sugerir a la persona quejosa el uso de cierto medicamento que no esté dentro del cuadro básico, pero que sí esté ya registrado o que ya tenga el registro sanitario de la COFEPRIS. Por lo tanto, pues los medicamentos tendrían que certificar cuál es el mejor tratamiento en cuanto a su eficacia terapéutica, seguridad y eficacia para el padecimiento del quejoso. Y una vez hecho esto, pues determinar cuál es el mejor tratamiento que se debe establecer y justificar
que han adoptado las medidas necesarias para ello. Y en el entendido de que estas medidas de garantía deben entenderse con la salvedad de que el medicamento esté previsto en el catálogo de insumos vigente y resulte ser el adecuado para el tratamiento del quejoso, la autoridad debe demostrar, además de que ya fue suministrado, o bien que se han adoptado las medidas necesarias para proporcionar. Por lo tanto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el juez de distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la institución responsable de forma inmediata revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas dentro del cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud. De llegar a concluir que el medicamento solicitado sí es el mejor tratamiento para el padecimiento, la institución debe otorgarlo de inmediato al quejoso y para ello, o en su caso, debe realizar los trámites necesarios para ello. De llegar a la conclusión de que no es el mejor tratamiento para el quejoso, debe comunicárselo al paciente para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento, en el entendido de que subsistir la controversia, esta solo podrá decidirse en la resolución ya de la suspensión definitiva o en su caso, en el fondo, al momento de resolver el fondo del asunto. Ello siempre y teniendo la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige la COFEPRIS, ya sea porque se acreditó con los documentos anexos de la demanda o porque el secretario correspondiente realizó la certificación de que en los sitios oficiales de la COFEPRIS existe información confiable de que ese medicamento ya cuenta con el registro sanitario correspondiente. Y derivado de esto, pues la segunda sala estimó que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de rubro suspensión provisional debe otorgarse para que la institución responsable de inmediato analice y certifique el mejor medicamento para el padecimiento del quejoso en comparación con los medicamentos previstos en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud, la cual es la jurisprudencia segunda J 40-2020 de la 10ª época con registro digital 2022-231. Muchas gracias.